un tiempo de oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor Dios, te damos muchísimas gracias porque en tu grande amor, Señor Dios, en tu grande fidelidad, Padre, tú nos das la oportunidad de reunirnos, Señor Dios, para poder nuevamente reflexionar sobre aquellas verdades espirituales que, sin lugar a dudas, Señor Dios, están tomando nuestra vida y cada una de las cosas que hacemos, Señor. Por eso, en esta hora te pedimos que nos dirijas, pedimos la ayuda, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor Dios, para que en esto que hagamos podamos darte gloria solamente a ti. En Cristo Jesús, hoy te lo estamos suplicando, Señor Dios. El tema que corresponde al día de hoy lleva por título, no, según cada uno de los autores que hemos estado leyendo, ¿verdad? Algunos lo denominan como los decretos o algunos los denominan también como el plan de Dios. E inclusive hay algunos teólogos que argumentan sobre este tema, ¿verdad? Y lo titulan o se le pone el nombre como la providencia de Dios, ¿no? Para el desarrollo de esta clase, creo que vamos a estar partiendo sobre las dos posturas que ustedes ya pudieron observar, tanto la de Erickson Millar como la de Berkhof. Y bueno, ustedes se pudieron dar cuenta que para Erickson Millar, él lo habla como el plan de Dios, ¿no? Y para Berkhof, él se refiere sobre este tema, pero lo aborda sobre la perspectiva del decreto divino. Y creo que en cierto sentido ambos tienen mucha compatibilidad en cuanto a este tema, ¿no? El desarrollo que se está dando de toda esta cuestión, ¿no? Del propósito y el plan de Dios que a lo largo de la historia sencillamente se va desarrollando, ¿no? En nuestra lectura y la reflexión que hemos tenido ya durante estas semanas, seguramente más de uno nos hemos llegado a preguntar en algún momento, ¿no? ¿Cómo es que nuestras acciones, cómo es que lo que nosotros decidimos en realidad tiene un verdadero significado, ¿no? Si finalmente hemos leído y hemos reflexionado que Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Y quizás algunos llegan a pensar o llegan quizás hasta a concluir y decir, bueno, pues si Dios sabe todo lo que va a suceder, entonces, pues sencillamente lo que hagamos es irrelevante. Y creo yo que esa más bien sería una mentalidad fatalista, ¿no? De creer que no tenemos nada que hacer si ya Dios lo ha determinado y lo ha destinado todo, ¿no? Sin embargo, no es así. Y creo que esto nos va a ayudar para que nosotros podamos entender y podamos reflexionar que aunque Dios, si bien es cierto, Él ha determinado todas las cosas, Él ha ya definido qué es lo que va a suceder, a cada uno de nosotros también nos corresponde, ¿no? Tomar decisiones que sin lugar a dudas están también dentro del plan y del propósito de Dios. Así es de que si nosotros vamos a las Escrituras y vamos a la reflexión del texto bíblico, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que Dios está siempre en el control de todas las cosas. Es decir, Él tiene un control absoluto de cada uno de los acontecimientos que suceden en el universo, en el cosmos entero, ¿no? No hay ninguna acción, no hay ningún proceder que esté fuera del plano del propósito de Dios, ¿no? De hecho, la Escritura nos da infinidad de pasajes bíblicos, cientos de pasajes bíblicos que nos hablan de cómo es que Dios está en control de todas las cosas. Y hay, por lo menos quiero mencionar yo 4 pasajes bíblicos que ustedes pueden encontrar en las Escrituras y que estos son lo que vamos nosotros a utilizar como el fundamento, ¿no? Como el cimiento para poder desarrollar este tema que tiene que ver con los planes y los propósitos de Dios en lo que se refiere a los decretos divinos, ¿no? Está, por ejemplo, el pasaje, ustedes lo tienen también ahí en cada una de las lecturas que hemos estado desarrollando. Está un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo número 14 y versículo número 5, ¿no? Que habla precisamente sobre eso, hace alusión a cómo es que Dios está en control de todas las cosas. El pasaje dice de la siguiente manera: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¿No es interesante que aquí Job está diciendo, finalmente es Dios quien determina el tiempo de vivir y el tiempo de morir de una persona? Pero hay un pasaje más ahí en Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 46, el versículo número 10.
al versículo 11. Note lo que dice, ¿no? Hace referencia también a esto. Solo yo puedo predecir el futuro, dice el profeta, antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Afirma, ¿no? Yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de la rapiña desde el oriente, a un líder de la tierra lejana, para que venga y haga lo que le ordene. He dicho lo que haría y lo cumpliré, ¿no? Y el profeta Isaías hace alusión, ¿no?, a cómo es que ese Dios que está por sobre toda la creación conoce de antemano el futuro, ¿no? Y él sabe de antemano lo que él ha de suceder, porque sencillamente él ya lo ha dicho, ¿no? Y esto tiene que cumplirse. Pero si nosotros vamos ya ahora por otra parte al Nuevo Testamento, les mencionaba que quiero darle cuatro pasajes bíblicos que nos hablan sobre los decretos o sobre los planes divinos de Dios, ¿no? Planes que sencillamente no tienen ninguna variación en base a la acción o al proceder de nosotros como humanos, sino que más bien Dios lo ha determinado y esto sucederá. El pasaje que también ustedes pueden reflexionar ahí junto conmigo está en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, versículo 43. Y note lo que dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto, dice Jesús, he sido enviado. Así que Jesús está diciendo, la proclamación del Evangelio que estoy dando el día de hoy es sencillamente la tarea que se me fue encomendada desde antes, ¿no? Es sencillamente lo que dentro de los planes o dentro de los propósitos de Dios tenía que suceder. Pero más adelante, vamos por favor, algunos libros más adelante, al libro de Hechos, el capítulo número 2, el versículo número 23, afirma también sobre los acontecimientos, de los padecimientos y de la crucifixión del mismo Cristo, ¿no?, que estaba dentro de ese plan que Dios ya había determinado. Así que el versículo 23 del capítulo número 2 dice de la siguiente manera: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, note, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y nos está hablando aquí acerca de cómo es que Dios había determinado, había establecido ya, de hecho, Erickson Millar lo habla como según lo que Dios había predeterminado, ¿no? Lo que Dios ya había destinado en cuanto a los padecimientos y en cuanto a la crucifixión que el mismo Cristo iba a padecer, ¿no? Así que en estos pasajes, sencillamente, por poner algunos ejemplos, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta cómo es que la Biblia nos muestra sobre la doctrina, ¿verdad?, que nos habla acerca de que Dios ya tiene destinado, Él ya ha decretado lo que ha de suceder. Y de hecho nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que la perspectiva que nosotros tenemos no es una perspectiva deísta, ¿no?, o una perspectiva en la que muchos sencillamente llegan a resumir y a creer, bueno, Dios, aunque creó el universo, Dios, aunque es el creador de todo lo que existe, pero pues finalmente lo abandonó, es decir, lo dejó funcionando como un reloj al cual le puso una pila y después se fue, ¿no? Y ese reloj, pues sencillamente tiene diferentes alteraciones porque no hay quien lo pueda estar controlando, ¿no? Así que no, en ninguna manera la perspectiva bíblica nos dice y nos da testimonio de un Dios que gobierna y de un Dios que está dirigiendo absolutamente toda la trayectoria de la historia, ¿no? Alguien dijo en palabras bien sencillas que creo son bien ciertas, ¿no? Dios en este tiempo sigue tejiendo la historia de su universo, ¿no? Está tejiendo la historia del universo, esa misma historia que Él diseñó y que Él había determinado. Así es de que con esto queremos decir que ninguno de los acontecimientos que suceden el día de hoy están fuera de lo que Dios ya ha determinado o de lo que Dios ya ha decretado, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando hablamos acerca de los decretos, tristemente en la corriente del movimiento carismático, ¿no?, se afirma muchísimas veces ese tipo de expresiones, ¿no? Como que uno tiene el poder y la autoridad para poder decretar salud, para poder decretar alguna estabilidad económica, ¿no? Sin embargo, si analizamos precisamente el decreto de Dios o el plan divino de Dios, tiene que ver con lo que ese Dios soberano, con lo que ese Dios creador sencillamente ya ha destinado para que pueda
suceder, ¿no? Y en ninguna manera, insisto, el ser humano puede tener alguna injerencia, alguna variación en cuanto al propósito que Dios ya sencillamente ha determinado, ¿no? Una parte interesante de la Confesión de Westminster, que creo que más de uno de ustedes en alguna ocasión la ha leído, la ha reflexionado. Textualmente, fíjese lo que dice esta confesión en la primera parte, cuando habla acerca de los decretos. Y dice de la siguiente manera: desde la eternidad, Dios ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni hace violencia a la libre decisión de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las cosas secundarias, sino más bien las establece. Y yo aquí estuve reflexionando un poquito sobre esto, y es interesante que la manera en la cual la confesión lo describe, nos habla acerca de un Dios en primera instancia que en su esencia es libre, no está restringido por absolutamente nada, ¿no? En segundo lugar, nos habla acerca de ese plan inalterable, es decir, ese plan que no tiene ningún grado de variación, sino que es fiel y es eficaz, ¿no? Y que además ese plan, el cual Dios está ejecutando, nunca pone al Dios Trino, nunca pone a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, ¿verdad?, en una calidad de incitar al hombre a pecar, ¿no? Sino que más bien la misma confesión dice que no violenta la voluntad del ser humano para tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que cuando hablamos acerca del decreto de Dios, cuando hablamos acerca del plan divino de Dios, entendemos que, si bien es cierto, Dios está dirigiendo la trayectoria de la historia, pero finalmente Dios le ha dado al ser humano la capacidad de elección, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a reflexionar un poquito de eso, ¿no? Porque el hecho de que el hombre tenga la libertad, esta libertad finalmente procede desde lo que Dios ya ha determinado para esa persona, ¿no? Así que podemos decir en ese sentido que Dios tiene un plan definido para la totalidad de la historia o la totalidad del cosmos, ¿no? No hay nada que esté fuera de los planes y propósitos de Dios. Así que esta perspectiva que finalmente es respaldada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está apuntando hacia un punto de vista bíblico en la cual Dios está siendo asignado, o Dios está siendo entronizado, ¿verdad?, en un lugar de autoridad, y que finalmente Él está gobernando con justicia, Él está gobernando con amor, Él está gobernando sencillamente, insisto, en cada uno de los acontecimientos de la tierra y lo que Él ya ha establecido desde antes, ¿no? Ustedes, de hecho, en cada una de las lecturas que pudieron realizar, seguramente notaron que para Erickson Millar, cuando él explica la diferencia de términos entre dos términos en particular, ¿no?, el término de predestinar y el término de preordenar, y él hace una diferencia o hace una separación, una distinción entre estos dos términos. De hecho, Louis Berkhof utiliza el término predestinar, pero él lo utiliza ya hasta lo que vemos con la cuestión de los temas de la elección y la reprobación. Por lo tanto, cuando Erickson Millar nos habla sobre esto, él prefiere utilizar más el término de preordenar, ¿no? Y sencillamente lo hace porque él dice el término predestinar tiene que ver aún mucho más con aquellos acontecimientos de salvación y de condenación eterna, ¿no? Y esto es con lo que concuerda finalmente también Louis Berkhof en la lectura que ustedes estuvieron ya realizando en los días anteriores, ¿no? Aunque también, por otra parte, cuando Erickson Millar nos habla acerca del término preordenar, ¿no?, que tiene que ver con el plan divino de Dios, él dice y él refiere que tiene que ver con ese decreto y con ese plan divino, ¿verdad?, el cual está siendo aplicado en cada una de las decisiones de Dios con respecto a todos y cada uno de los asuntos de la historia cósmica, ¿sí? Así que este preordenar, este conocimiento con el cual Dios determinó absolutamente todas las cosas, no es el mismo cuando decimos que Dios predestinó, ¿no? El término predestinar, insisto, lo estamos reservando un poquito más
a temas de salvación y a temas de redención, a temas de elección y a temas de condenación, ¿no? Sin embargo, durante estas lecturas creo que una premisa importante y creo que le podemos sacar muchísimo provecho precisamente es el término preordenar, ¿no? O refiriéndonos ya a los decretos divinos, el plan que Dios está ejecutando en este momento. Así que podemos decir con certeza que desde el principio, ¿verdad?, de toda la eternidad, ha existido un plan que es inclusivo, es decir, un plan en el cual podemos tener la seguridad que abarca absolutamente toda la realidad de nuestra humanidad, toda la realidad de nuestro cosmos y que en ninguna manera deja a un lado, ¿verdad?, aún las cosas más pequeñas que en algún momento para nosotros pudieran ser insignificantes, como lo son, por ejemplo, el tema de la suerte, ¿no? Hay algunas personas que dicen y piensan, bueno, pues es cuestión del azar, ¿no? Como diciendo, Dios en este asunto no tiene ninguna injerencia. Sin embargo, no es así. Sabemos y durante este tiempo hemos reflexionado que cada uno de las acciones, cada una de las conductas que el ser humano tiene, que cada una de las cosas que acontecen sencillamente están dentro de ese propósito que Dios ya había determinado desde la eternidad. Hay un pasaje bien interesante, ustedes lo han escuchado sin lugar a dudas, es el pasaje que se encuentra en Proverbios capítulo 19, versículo número 21, ¿no? Este pasaje es bien interesante porque el escritor sagrado menciona y expresa, ¿verdad? El corazón humano genera muchísimos proyectos, ¿no? Pero al final, cada uno de estos proyectos, el escritor afirma sencillamente prevalecen y son definidos por los designios de parte del Señor. Así de que no hay acontecimiento mayor que esté fuera del propósito de Dios, como tampoco hay un acontecimiento menor que esté fuera del propósito de Dios, ¿no? En ese sentido podemos decir que Dios está en gobierno absoluto de todo lo que sucede. De manera particular me gustaría citar algunas de las características que Louis Berkov presenta sobre los propósitos de Dios, ¿no? Sobre cómo es que ese Dios ha determinado, cómo es que ese Dios ya ha decretado cada una de las cosas que sin lugar a dudas van a suceder y que finalmente nosotros nos encontramos inmersos dentro de todo ese plan y dentro de todo ese propósito que Dios ya ha establecido para su universo, para su cosmos, ¿no? Así que podemos decir que el decreto divino posee ciertas características o ciertos aspectos que son relevantes para nosotros, ¿no? Por mencionar solamente algunos, el escritor Berkov, él menciona lo siguiente, hablando acerca de este decreto divino, dice que este decreto se fundamenta en la sabiduría divina, ¿no? Este decreto no está siendo originado en un proceder o en un actuar que le lleva al ser humano a tomar la mejor decisión, ¿no? Aunque si bien es cierto, el texto bíblico nos habla, la revelación bíblica nos habla y nos da el consejo de aquello que tenemos que decidir para poder seguir en esa comunión con Dios, pero sabemos que finalmente esto no se origina en nosotros, sino que esto está dentro de la sabiduría divina que Dios ya de antemano ya había establecido, ¿no? Louis Berkov también nos repite y nos dice, ¿verdad?, que hablando de ese decreto, dice que ese decreto es eterno, es decir, no es un decreto en el que Dios cambió de parecer. Por ejemplo, si vamos al relato de Génesis, cuando se nos narra acerca de la caída del ser humano, ¿no? No es que Dios inmediatamente tuvo que tomar un plan B porque el plan A le falló, ¿no? En ninguna manera Dios de antemano sabía que el hombre iba a fallar, ¿no? Estaba dentro. Y es aquí donde muchas veces entramos en ese conflicto, ¿no? ¿Por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué permitió que ellos pecaran, ¿no? Y esto es parte de lo que mencionábamos la semana pasada en la clase, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros reflexionamos bíblicamente y teológicamente llegan a ser incomprensibles para nosotros, ¿no? Hay un momento en el que nuestra mente no puede comprender. Pero eso en ninguna manera está diciendo o está sugiriendo que el decreto eterno de Dios, que el plan divino de Dios tenga alguna variación. Al contrario, Dios no cambia de parecer, ¿no? Está otro ejemplo, por ejemplo, cuando dice la Escritura en el libro de Jonás, ¿no?, que Dios iba a destruir Nínive, ¿no? El plan A era destruirla, pero también no la destruirla. Obviamente, dentro de ese plan divino de Dios, dentro de lo que Dios sabía de
Así que este plan del cual estamos hablando es un plan que es caracterizado porque es eterno y no tiene absolutamente ninguna variación. Una tercera característica que ustedes pudieron notar en la descripción que hace Berkov sobre esto, nos habla acerca de un decreto que es eficaz, ¿no? De un decreto que es fiel, un decreto que está cumpliendo el propósito por el cual Dios ya lo había predeterminado o lo había destinado, ¿no? También él nos dice, Berkov nos dice que es un decreto que es incondicional. Es decir, es un decreto que no afecta o que no es afectado más bien por el proceder o la acción humana. Y aquí podemos referirlo, podemos decirlo con un ejemplo sencillo, ¿no? Es que si yo me porto bien, Dios me va a bendecir aún más, ¿no? Es que si dejo yo de hacer esto, Dios va a hacer esto otro, ¿no? Aunque es bíblico que nosotros, cada uno de nosotros, nuevamente direccionemos nuestro caminar y nuestra búsqueda para con Dios, pero finalmente lo hagamos o no lo hagamos, Dios sigue siendo Dios, ¿no? Dios es un Dios que no está siendo afectado ni su santidad, ni su justicia, ni su amor en base a la conducta del ser humano o inclusive, ¿no?, a la desobediencia del ser humano. Es un plan, es un decreto que Dios sencillamente ya ha desarrollado desde la eternidad, ¿no? Y finalmente, lo que argumenta Berkov, él dice que el decreto divino lo abarca absolutamente todo. Es decir, esto incluye tanto las obras buenas y las obras malas, ¿no? Esto incluye, en definitiva, el tiempo de nacimiento de un hombre como el tiempo de la muerte también de ese hombre, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos un gran conflicto, ¿no? Porque si decimos que el decreto de Dios abarca absolutamente todas las cosas, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué razón Dios permite que en este tiempo siga existiendo el mal si personas están siendo afectadas, ¿no? Insisto, esto es algo que nos lleva a nosotros a darle vueltas, a reflexionar, pero finalmente sabemos que en primera instancia Dios nunca es el autor del pecado y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que sí es cierto es que Dios ya sabe con exactitud, con precisión, lo que va a suceder, ¿no? Y para poner otro ejemplo de esto, Cristo, en el tiempo en el que Él padeció, en el tiempo en el que Él sufrió ese martirio, ¿verdad?, que le caracterizó únicamente a Él, la realidad es que Dios Padre ya sabía lo que iba a suceder. La pregunta es, ¿por qué no lo impidió? Porque si Dios sencillamente bastaba para que Él pudiese mandar, ¿verdad?, ángeles que liberaran al Hijo, ¿por qué no lo hizo? Sencillamente porque dentro del plan divino, dentro del decreto de Dios, Él ya lo había establecido. Así que una de las características del decreto divino es incluso que Dios permite que el pecado ocurra, ¿no? Dios permitió que Cristo fuese martirizado, ¿no? Dios permitió que Judas estuviese traicionando a Cristo Jesús, ¿no? Dios permitió que cada uno de los personajes bíblicos en algún momento tuviesen alguna falla, algún pecado, y finalmente, aunque Dios no estaba en acuerdo con eso, pero dentro de los planes de Dios, providencialmente, Él ya lo había determinado, lo había destinado de esa manera, ¿no? Así que esto en ninguna manera nos debe llevar a pensar a nosotros que, bueno, si Dios entonces es quien permite el pecado, si Dios inclusive es quien permite las buenas obras o las malas obras, entonces cada uno de nosotros pues podemos ser llamados como títeres, ¿no? Alguien lo dijo así, ¿no? Si Dios sabe lo que voy a hacer, pues sencillamente es que Dios me está manejando como una marioneta, ¿no? Y es que esta mala interpretación se hace con muchísima ¿no? Con muchísima regularidad nosotros llegamos a pensar y a creer en más de una ocasión que no tenemos entonces la elección para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero debemos entender que en ninguna manera sugiere que Dios en primera instancia sea el autor del pecado, ¿no? La Escritura afirma que Dios es santo y Él no tiene absolutamente ninguna compatibilidad con el pecado, ¿no? Aunque es verdad, por una parte, que el decreto, ¿verdad?, o la preordenación de Dios abarca absolutamente todas las obras de la creación, abarca absolutamente todo lo que se refiere a la redención también. Esto también nos lleva a pensar, ¿verdad?, que cada una de las acciones que el ser humano realiza en su moralidad sencillamente están siendo permitidas por Dios. Ojo, no el hecho de que Dios lo permita significa que Dios esté en acuerdo con la acción o el proceder del ser humano, ¿no? El mismo Berkov, en algunos párrafos de lo que estuvimos leyendo durante esta semana, él sugiere que Dios
que Dios decretó no impedir inclusive, ¿no?, aquellos actos pecaminosos que se producen con la autodeterminación, podemos decirlo así, que cada una de las criaturas tiene, ¿no? Sencillamente Dios decidió no impedirlo, más bien Dios decretó, ¿verdad?, controlar y regular cada uno de los resultados de ese pecado. Y la manera más clara, la manera más evidente que nosotros podemos conocer y ver a través de la revelación bíblica, pues es sencillamente a través de la obra de Cristo Jesús, ¿no? Aunque el ser humano sigue pecando, pero es Cristo quien, en base al plan, al propósito de ese Dios trino, sencillamente es por medio de Él, por medio de quien ahora cada uno de nosotros podemos recibir esa reconciliación, ¿no? Ahora bien, Dios es solamente autor de seres morales libres y podemos afirmar que en esto no estamos diciendo que Dios creó robots, no, sencillamente Dios le dio al ser humano la capacidad para poder decidir y determinar, pero el ser humano, entonces podemos decir que en este ser humano sí se origina el pecado, ¿no? Y vamos a hablar ahorita un poquito más adelante sobre lo que muchos denominan o llaman como el libre albedrío, ¿no? O la voluntad del ser humano para hacer lo correcto o para hacer lo incorrecto, ¿no? Por otra parte, si ustedes recuerdan en la lectura, hay una parte bien interesante que menciona Villar, y él sugiere que todas las acciones humanas están dentro del plan de Dios. Es decir, él dice, incluyendo en definitiva la traición, incluyendo en definitiva lo que mencionaba hace un momento, la crucifixión, incluyendo la condenación de Cristo Jesús, ¿no? Y ustedes pueden corroborar esto cuando vamos al Evangelio de San Lucas. Es un pasaje que también está relacionado con el plan y el propósito de Dios. Lucas capítulo número 22, el versículo número 22 también. Y dice la palabra, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Así que note, estas son palabras de Cristo antes de que Él pueda experimentar el padecimiento de la crucifixión. Cristo ya sabía, ¿no?, el momento en el cual iba a ser crucificado, porque dentro de los planes y propósitos de Dios ya estaba que el ser humano le condenara, que Judas le traicionara también, ¿no? Así que esto nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar sobre algo bien interesante. Cuando alguien usa, ¿verdad?, el término decreto para referirse a una acción o un acontecimiento que se puede propiciar o que se puede originar en el ser humano, entendemos que es totalmente fuera de lo que el texto bíblico establece, ¿no? Se habla acerca de un decreto, se habla acerca de una cuestión de lo que Dios ya había establecido, pero dentro de un fundamento bíblico, ¿no? Y es aquí donde muchos en algún momento se llegan a aventurar, ¿no?, para poder decir que tienen el poder para decretar, ¿no?, para poder determinar lo que ha de suceder, ¿no? Por otra parte, uno de los puntos, creo yo, más importantes a resaltar en parte de la reflexión que vimos, en lo que estuvimos estudiando acerca de Erickson, es sobre el hecho de que esa naturaleza del plan divina, ¿verdad?, eso que Dios ya había determinado, tiene que ver con sencillamente una sola cosa, y es que todo apunta hacia darle la gloria a Dios, todo apunta hacia darle la gloria a Cristo Jesús, ¿no? El apóstol Pablo, allí en Colosenses, sí, me parece que es capítulo 1, versículo 16, el escritor dice algo bien interesante, ¿no? Dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y note lo que dice también, el escritor dice que todo fue creado por medio de él y solo para él. Y esto es bien interesante porque nos lleva a entender lo siguiente, cuando se está hablando acerca de ese decreto o de ese plan divino, nos está apuntando hacia que todo está sencillamente siendo dirigido para darle la gloria a Cristo, ¿no? Para darle la gloria a ese Dios. El mismo Pablo también lo refiere ahí en su carta a la iglesia de Éfeso, ¿no? En su carta a los Efesios, él lo dice de esta siguiente manera en el capítulo número 5, no, perdón, capítulo número 1, del versículo 5 al versículo número 6, ¿no? El apóstol dice, Dios nos escogió en Cristo y nos predestinó. Y note aquí, el apóstol utiliza la palabra predestinación, ¿no?, que tiene que ver con esa cuestión de elección, ¿no? Pero es interesante que Dios dice, Dios nos escogió en Cristo, es decir, Dios ya había determinado que nosotros
fuésemos escogidos en Cristo Jesús. Pero además el pasaje sugiere, ¿verdad? El pasaje nos está afirmando y nos está diciendo que esa elección la hizo, sencillamente por el puro afecto de su voluntad, ¿no? Y esto dice finalmente para la alabanza de su gloria, ¿no? Para la alabanza de ese Dios. Así que dentro de este plan, dentro de este decreto, dentro de este plan divino, finalmente sabemos que todo es para darle gloria a nuestro Dios. Cuando iniciamos hace un momento, yo decía que alguien dijo, ¿no? Que Dios sigue tejiendo, Dios sigue entrelazando la historia, ¿no? La historia de su universo, la historia de su cosmos. Y es interesante que esta historia finalmente se aproxima hacia un cumplimiento, ¿no? Hacia algo que desde la eternidad Dios ya había establecido, ¿no? Y esto es lo que en gran parte nos revela el libro de Apocalipsis, ¿no? Donde nos habla acerca de ese acontecimiento universal en el cual todo ojo verá a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, por otra parte, también Millar hace una distinción sobre ese plan divino, ¿no? Y es caracterizado, dice Millar, por algunos aspectos. Y si ustedes pudieron percatarse, las características de este plan divino son muy parecidas a las características que ya describe Berkov también en su libro. Sin embargo, para Millar, él lo hace de una manera en la que abre, creo yo, un poquito más nuestro panorama para poder entender la naturaleza, ¿no? O parte del propósito de ese plan divino. Y Millar dice lo siguiente: el plan de Dios es desde toda la eternidad. Se origina, dice Millar, en Dios mismo. También él argumenta y dice, el plan de Dios y las decisiones que tiene son libres por parte de Dios. Esto quiere decir, pues, que nadie le aconsejó a Dios, ¿no? Nadie fue en ese sentido quien pudiese acercarse a Dios para poder aconsejarle, ¿no? Sencillamente él lo determinó. Una tercera característica que resalta el autor, él dice que es que el plan de Dios es totalmente inclusivo. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que no existe ningún acontecimiento que esté fuera del alcance o del propósito de Dios, ¿no? Y lo dije hace un momento en ejemplos bien sencillos, ¿no? Cuando alguien echa suerte, ¿no? Sencillamente dice, pues por azares del destino le tocó la suerte a la persona. No, nos damos cuenta que es Dios quien ya ha determinado qué ha de suceder y en qué momento ha de suceder, ¿no? Algo interesante con lo que es compatible Erickson Millar con Berkov, él dice que este plan de Dios es eficaz, ¿no? Y se está, insisto nuevamente, direccionando hacia su plan y hacia su propósito. Y finalmente Erickson dice que el plan de Dios se relaciona principalmente con lo que Dios mismo hace, ¿no? Eso que Dios ha determinado en su creación, eso que Dios ha determinado, ¿verdad?, en temas como redención, y eso que Dios ha determinado ya también en temas que tienen que ver con la eternidad. Sencillamente, dice Erickson Millar, este es un plan que se relaciona con el plan y el propósito particular de ese Dios, ¿no? Y ante esto, yo creo que nuevamente surge la pregunta, el cuestionamiento que nos hacemos entonces, ¿no? Y nos preguntamos entonces, en realidad, ¿qué sentido tiene el hecho de decir que el hombre tiene libertad, ¿no? Si es que así lo es, ¿no? Muchos lo llegan a cuestionar, ¿no? Y es que esta pregunta es la que muchos la consideran, ¿verdad? Y la mencionan para poder explicar aquello que en algún momento se le ha denominado como el libre albedrío, ¿no? Y créanme que cuando se habla acerca de este tema, mayormente se apela a posturas que tienen que ver más con nuestro razonamiento, con lo que creemos, lo que pensamos, pero creo que es interesante parte de lo que argumenta Erickson Millar también, ¿no? El término, él dice, el término libre, para los que en algún momento llegan a utilizar como el libre albedrío, ¿verdad?, tiene que ver con nuestra voluntad y con nuestras decisiones, ¿no? Es lo que muchos argumentan. Sin embargo, es interesante que este término está sujeto sencillamente a lo que en nuestro razonamiento podemos comprender. Decimos, somos libres para sencillamente hacer lo correcto y somos libres para hacer lo que es incorrecto, ¿no? Sin embargo, este libre albedrío del cual nosotros estamos argumentando, del hecho de si el hombre tiene libertad o si no tiene libertad, es importante que
Consideramos lo que en algún momento dijo Calvino sobre esto, ¿no? Él afirma y dice lo siguiente: según se dice esto, él dice, el hombre tiene el libre albedrío, ¿no? Él dice, el hombre tiene la libertad, no porque sea libre, dice, para elegir lo bueno o lo malo, y argumenta aún más, sino porque el mal que hace, lo hace voluntariamente y por coacción, y no por coacción o por imposición. Así que lo que está diciendo Calvino es lo siguiente: el ser humano evidentemente tiene la libertad de decidir, ¿no? Pero este decidir lo hace en un sentido en el que nadie le está incitando o nadie le está imponiendo tomar ciertas decisiones. El ser humano, en ese sentido, tiene la capacidad de poder elegir, ¿no? Y una cosa es cierta, cuando hablamos acerca de este tema, la Biblia jamás, nunca nos va a decir que seamos libres en el sentido de estar fuera del control o del propósito de Dios, ¿no? Y aquí es donde algunos dicen, bueno, es que el libre albedrío de esa persona le lleva sencillamente a rehusarse al llamado o a la proclamación del evangelio, ¿no? En ese sentido dicen, bueno, pues él no quiere hacerle caso a Dios, ¿no? Pero se nos olvida que aún dentro de ese libre albedrío que el ser humano tiene, está la voluntad de Dios para que él o ella sencillamente hagan caso al evangelio, respondan al evangelio, o sencillamente no respondan a este evangelio, ¿no? Así que podemos afirmar que la Biblia nunca dice que el ser humano tenga esa libertad, la cual sale del control de Dios, no. Sea una libertad buena, o sea, una voluntad caracterizada por el pecado, está finalmente dentro de ese propósito y de ese control de Dios, ¿no? Ahora, ese libre albedrío tampoco se refiere al hecho de que somos libres, ¿verdad? Y podemos hacer el bien por nuestra propia cuenta sin necesitar del poder de Dios. Es que hizo una buena acción porque le nació de su corazón, ¿no? Y sabemos que finalmente quien nos impulsa a hacer lo correcto, a vivir en una relación, en una comunión con Dios, finalmente sabemos que es la gracia de Cristo, ¿verdad? El obrar de su Espíritu Santo que nos está impulsando a hacer lo correcto y lo que es justo. Y en ese sentido podemos decir, esta libertad o esta decisión con la cual lo hacemos, finalmente está siendo dirigida por parte de nuestro Dios, ¿no? Así que en este sentido, aunque somos libres en la toma de decisiones, no somos libres en ningún sentido, ¿verdad?, del poder sustentador de Dios. ¿Qué queremos decir con esto, no? Seguimos estando bajo el gobierno providencial de parte de nuestro Dios. Y aquí es donde muchos, en más de una ocasión, llegamos a pensar, bueno, pero ¿cómo es posible eso? ¿Por qué Dios permite que la gente se pierda? ¿Por qué Dios permite que, lo que vamos a ver, no en próximas semanas, por qué Dios permite que algunos sean elegidos para vida eterna y que algunos sean reprobados para condenación eterna, ¿no? ¿No? En ninguna manera estamos diciendo que se está hablando acerca de un Dios arbitrario, ¿no? Un Dios que es elitista en ninguna manera. Más bien estamos hablando de que cada uno de nosotros estamos sujetos a ese plan de Dios, ¿no? A ese plan de un Dios que es soberano y finalmente de un Dios que es quien sustenta absolutamente todo lo que nuestros ojos pueden ver, ¿no? Así que esto es parte de lo que nosotros hemos estado reflexionando. Ahora, ya para casi finalizar, existen diferentes o dos posturas en particular, ¿no?, que nos hablan acerca de los decretos o de los planes divinos, ¿no? Ustedes pudieron observar que el primero de las posturas, la primera postura que se abarca y que es bien conocida, ¿no?, es la postura de los arminianos, ¿no? En primera instancia, esta postura está enfocándose, ¿verdad?, al hecho de que el hombre actúa de la manera en que lo hace porque Dios ya lo ha decretado, porque Dios ya lo ha establecido, ¿no? Es decir, el hombre hace esto porque Dios lo había determinado. El hombre hace aquello porque Dios ya lo había determinado también, ¿no? Y por consiguiente, la postura arminiana, ¿verdad?, está diciendo que el hombre no es responsable de sus acciones, ya que de alguna manera la voluntad del ser humano es violentada, ¿verdad? Inclusive es manipulada por Dios, ¿no? En ese sentido, algunos afirman que aquí pues no hay libre albedrío, ¿no? Sencillamente el hombre hace lo que ya sencillamente iba a suceder. El hombre no tiene ni la capacidad de decidir, el hombre no tiene la capacidad de poder elegir lo que tiene que hacer, ¿no? Otra postura bien conocida es la postura calvinista. La postura calvinista, resumiendo esto, afirma que Dios ha determinado, que Dios ha decretado
cada uno de los actos libres del ser humano. Es decir, que aunque Dios ya lo ha establecido, aunque Dios ya ha determinado lo que ha de suceder, ¿verdad? Pero ellos afirman también que el ser humano sí es responsable de sus actos, ¿no? El ser humano sí es responsable de lo que realiza, y en ese sentido aquí se apela hacia el libre albedrío que está siendo evidenciado, ¿no? Por otra parte, los arminianos dicen lo siguiente: o sea, si Dios ha decretado todo acontecimiento, ¿verdad? El ser humano no tiene la libertad de elegir. Entonces, no existe ninguna necesidad de que se esfuerce por una parte, ¿verdad?, de poder obtener la salvación, y obviamente no existe la necesidad de tener una buena conducta, agradable de parte de Dios, ¿no? Esta postura afirma, entre otras cosas, que si algunos fueron elegidos para condenación, ¿qué necesidad hay de esforzarse, no? Por otra parte, afirman, si alguien fue elegido para salvación, pues entonces no existe tampoco ninguna necesidad de cuidar esa salvación que ya se tiene, ¿no? Finalmente no se perderá. Pero en contraparte está la postura calvinista, ¿no? Y ellos afirman, aunque Dios ha decretado el destino final, ¿no?, de todo ser humano, también Él ha provisto los medios, Él ha provisto lo necesario para conducirlos en ese sentido, al ser humano hacia lo que es correcto, ¿no? Y ellos afirman, por esta razón, el decreto de Dios anima al ser humano, ¿verdad?, a esforzarse en una dependencia de Cristo, en lo que se tiene que hacer para continuar y proseguir en ese peregrinar en Cristo Jesús, ¿no? Así que cada uno de ustedes durante esta semana escribió y reflexionó un ensayo sobre estas posturas, ¿no? Y estas, sin lugar a dudas, son de las posturas más conocidas, o las posturas que en algún momento están por ahí en conflicto, en choque, ¿no? Y creo yo que esto nos ayuda, ¿para qué? Pues para poder conocer y para poder, ¿por qué no, reflexionar sobre el pensamiento de esta postura, el pensamiento de esta postura? Pero alguien decía en uno de los ensayos que escribieron, ¿no?, sin necesidad de caer en un extremo, ¿no? Sin necesidad de que el propósito verdadero se pierda, ¿no? Así que esto que nosotros estamos viendo, que estamos reflexionando, nos lleva sencillamente a poder concluir con algunas cosas que son fundamentales, ¿no? Existe una discrepancia, existe una variación enorme en ambas posturas, de arminianos y de calvinistas, ¿no? Y me parece que en nuestra mente finita, sencillamente, no es posible comprender en su totalidad la magnitud de ese control, de ese Dios soberano que está gobernando y que providencialmente está ejecutando lo que Él ya ha determinado, ¿no? Por otra parte, también podemos concluir que es interesante que la reflexión teológica sobre esto que nosotros estamos haciendo nos capacita para que nos ocupamos en lo que verdaderamente es importante, ¿no? Aquí el tema, lo relevante no es si uno está inclinándose hacia una postura o hacia otra postura, no. Creo yo que lo relevante cuando nos acercamos a la reflexión teológica, lo importante es que nosotros entendamos que nuestra meta primordial, ¿no?, lo que verdaderamente es importante es la proclamación del Evangelio, ¿no? Y es aquí donde apelamos un poco a la cuestión de una teología bíblica, ¿no?, inclusive de una teología sistemática en la que el propósito fundamental es anunciar a Cristo, proclamar a ese Cristo, ¿no? Por esta razón es importante que recordemos esto, y me gustaría hacerlo de una manera en la cual me gustaría que ustedes pudiesen reflexionar, y lo hago en una pregunta que traté de reflexionarla para hacerla de la manera más sencilla. Es una pregunta que creo yo nos lleva a reflexionar. ¿Qué es mucho más importante? ¿Defender una postura teológica sobre algo que Dios bíblicamente ya lo ha establecido? Es decir, pelearnos con aquello que aquellos dicen, o en realidad lo más importante, ¿no será que tiene que ver con el Evangelio, que tiene el poder de transformar y de cambiar vidas? Y creo yo, en definitiva, nuestra prioridad es proclamar ese Evangelio que tiene el poder de cambiar vidas, ¿no? No proclamar una postura que tiene el poder de traer cierto conflicto, ¿no? Finalmente nos damos cuenta que es teología, siempre van a haber esas cuestiones, ¿no?, de falta de acuerdo en más de uno de los temas, pero nuestro propósito
es uno en particular. Nuestro propósito es la proclamación de ese evangelio que tiene el poder de dar vida, ¿no? En este caso de perdonar cada uno de nuestros pecados. Así que sabemos que la formación teológica que nosotros tenemos nunca debe estar caracterizada porque se esté inclinando la balanza hacia una postura o hacia una forma de pensamiento. Más bien, me parece que todo esto nos debería a nosotros de poder tener un equilibrio bíblico para no perder el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y adelanto esto porque durante las últimas 2 semanas de nuestro curso estaremos hablando precisamente de la elección o la reprobación, ¿no? Lo que se conoce como el tema de la predestinación, ¿no? Y este es un tema aún más complicado porque usualmente lo usamos o se llega a usar más que para una proclamación del evangelio, se llega a usar más para una cuestión de discusión y de conflicto, ¿no? Yo recuerdo que uno de los profesores que tuvimos en el seminario nos decía, a veces uno como estudiante intenta resolver lo que durante cientos de años los teólogos sencillamente no han podido resolver, ¿no? Así de que creo que esto es lo que nosotros tenemos que recordar, nunca perder el objetivo. Hay un párrafo que menciona Eric Millar al final de este tema que hemos estado reflexionando y me gustaría leérselos textualmente porque es una conclusión muy acertada que Erickson Millar hace y creo que es importante que nosotros la reflexionamos. Él dice lo siguiente: finalmente, está la doctrina cristiana del plan divino que afirma que un Dios todopoderoso y sabio desde toda la eternidad ha planeado lo que tiene que suceder y que la historia está llevando a cabo su intención. Hay un objetivo definitivo hacia él que la hizo y se acerca. La historia, pues, no se mueve únicamente por sucesos del azar, átomos impersonales o fatalidad ciega. Él dice, la fuerza que hay detrás es la de un Dios con el que podemos tener una relación personal. Y este es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Este es el Dios en el cual nosotros reflexionamos. Así de que, ¿qué les parece si en esta hora le damos gracias a Dios y le pedimos que esto que estamos reflexionando, esto que estamos redescubriendo, pueda verdaderamente formar nuestra vida espiritual y también que nos ayude para nuestro quehacer ministerial? Oremos a nuestro Dios en esta hora. Padre bueno, en esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has concedido, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque verdaderamente a ti te ha placido que cada uno de nosotros, Señor Dios, en el tiempo que tú ya habías determinado, Señor Dios, te conociéramos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu sola voluntad, Señor Dios, has permitido que el día de hoy reflexionemos sobre esto que es de gran importancia para nosotros, que tú gobiernas y tienes el control de todas las cosas. Padre Celestial, te suplicamos que nos ayudes. Reconocemos que somos faltos de entendimiento, somos faltos de sabiduría, Señor, pero te damos muchísimas gracias porque es tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, Señor, quien nos capacita. Ayúdanos para que en todo esto que hacemos, Señor Dios, entendamos y reflexionemos que lo hacemos dentro de tus planes y dentro de tus propósitos. Hoy, Padre, te agradecemos muchísimo este tiempo y te suplicamos que tú seas con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Bendiciones.